hemos tenido a bien invitar después de algún tiempo al diputado jefe de bancada de Más Comunidad Ciudadana, don Enrique Urquidi. Así es que, diputado, muchísimas gracias. Bienvenido nuevamente a Nuestras Cartas sobre la Mesa después de algún tiempo que lo vemos. Ojalá en algún momento nos visite acá. Buenas noches. Buenas noches, Omar. Un verdadero placer, como siempre, estar en Cartas sobre la Mesa. Por supuesto que será un placer visitarte en el estudio y ojalá esta, como siempre, no es la primera oportunidad que tengo de estar acompañándote y estoy seguro que van a haber muchísimas más en el periodo más adelante. Muy bien, a ver, comencemos. ¿Cómo explicamos, diputado Urquidi, la posición que asume Comunidad Ciudadana, primero en la elección de la directiva de la Cámara de Diputados? Lo escuchamos en alguna entrevista decir que fue un tema más que todo institucional antes de verdaderos acuerdos políticos. ¿Hasta qué punto es verdad esto? Bueno, Omar, nosotros como bancada de Comunidad Ciudadana hemos actuado en función a la línea que habíamos establecido. Matriz y la línea que hemos estado sosteniendo, por supuesto, era la institucional en el sentido, primero, de que se respete y se acate rigurosamente lo que establece el Reglamento General de Debates de la Cámara de Diputados, y segundo, que producto de este respeto también haya la participación legítima como bancada y como cabeza de oposición en las representaciones institucionales que nos toca, en este caso específico, en la directiva y en comisiones y comités dentro de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, lo que ha ocurrido es simple y llanamente una representación legítima institucional que debe tener las fuerzas minoritarias, en este caso Comunidad Ciudadana, tanto en las directivas como en las comisiones y comités. Por lo tanto, ya en el caso de diputados tenemos consolidada ya una mesa directiva en la cual nuestros representantes, hablo de la segunda vicepresidencia a cargo de la diputada Nayar y de la tercera secretaría a cargo del diputado Maldonado, están reconocidas, porque no te olvides que en años pasados el MAS había atropellado, había desconocido esta representación institucional de Comunidad Ciudadana, y lo que hemos hecho hoy como una exigencia absolutamente clara y expresa al movimiento al socialismo es de que esta lógica del atropello y del desconocimiento no podía continuar, y por eso que finalmente se ha logrado legítimamente el reconocimiento y esta representación de nuestra fuerza en la directiva y en los espacios que nos corresponden de acuerdo al reglamento. ¿Esto es cruzarse frente a alguna disidencia que ha estado genuflexa en su posición? Sí, por supuesto. Al interior de la bancada, si bien a pesar de los problemas que hemos tenido, el bloque mayoritario se ha seguido sosteniendo y hemos seguido cumpliendo, hemos seguido acatando y cumpliendo la línea orgánica, que esta línea orgánica es producto de un debate, producto de un intercambio de puntos de vista, y que por supuesto no está ajena a que muchos parlamentarios en muchas ocasiones planteen otros puntos de vista y planteen otras formas de ver y de concebir la política y determinadas decisiones. Pero más allá de las posiciones particulares, yo debo destacar que en la mayoría de los casos hemos sí tenido una disciplina y un acatamiento total de la línea orgánica, más allá de las legítimas posiciones personales que hayan tenido algunos parlamentarios respecto a temas específicos. Creo que en ese sentido hemos logrado consolidar, seguimos siendo la fuerza mayoritaria de oposición al interior de la Cámara de Diputados, y en esa línea, por supuesto, vamos a seguir actuando, respondiendo la confianza que la ciudadanía depositó en nosotros en las elecciones del año 2020. ¿Cómo asumen como bancada, diputado, la elección de Andrónico en la Cámara de Senadores? Bueno, por lo que conozco, Omar, creo que lo del Senado todavía está en incertidumbre. Aparentemente creo que no se ha reinstalado la sesión y todavía se está viendo, y los senadores seguramente estarán en este momento debatiendo y discutiendo cuál es la opción
que se va a optar para la presidencia y para los diferentes espacios. Se sabe, por supuesto, que el señor Andrónico Rodríguez está pugnando, aunque en la primera votación ya ha sido rechazada, digamos, esta posibilidad, pero sabemos por los medios de comunicación que él está intentando quedarse un año más, aunque al frente, por supuesto, hay otra candidatura de la senadora Castillo. Habrá que ver qué sucede en el Senado. El Senado tiene otro tipo de dinámica, tiene otro tipo de realidad, otro tipo de correlación de fuerzas, y por lo tanto habrá que aguardar. Finalmente, espero que en el transcurso de las siguientes horas ya podamos tener la certeza de tener una nueva directiva en la Cámara Alta. Muy bien, ahora entramos en el tema que me interesa conocer. ¿Cómo evalúa, diputado, estos 3 años de gestión que los cumple el próximo 8 el presidente Luis Arce Catacora? Yo creo que con más frustraciones que realidades y que expectativas cumplidas. Yo creo que en lo económico, que yo pienso que paradójicamente, después de haber sido un ministro de Economía que con la billetera llena y con una bonanza que nunca antes había tenido el país, por supuesto que pudo administrar una inversión pública importantísima, pudo administrar ingentes recursos económicos que nunca había tenido el Estado. Hoy, paradójicamente, te decía, el que fue un exitoso ministro de Economía en su momento, y le pongo ahí las comillas, hoy precisamente es la economía su principal talón de Aquiles. Y es su principal talón de Aquiles porque, por supuesto, la época de las vacas gordas, la época de la bonanza ha terminado. Y ha terminado de la peor manera, porque el movimiento al socialismo en todos estos años, 17 años ya en el poder, no aprovecharon, no gestionaron de la manera más estratégica, más inteligente y más responsable esa bonanza, porque lamentablemente los más de 60,000 millones de dólares que entraron de renta petrolera se despilfarraron en proyectos que hasta el día de hoy no terminan de generar ningún beneficio al país, en proyectos de cosmetología, en proyectos demagógicos y en proyectos que lamentablemente no han servido para cambiar la difícil realidad de la gran mayoría de los bolivianos. Nos hemos quedado sin gas cuando en su momento nos habían dicho que estábamos en un mar de gas. No tenemos nuevos pozos gracias a que no ha habido una política responsable de exploración. En lo económico estamos casi ya dejando de ser exportadores de gas para convertirnos seguramente en el corto y mediano plazo en países importadores, en un país importador de hidrocarburos. Lamentablemente en el tema de los dólares, el circulante, la moneda norteamericana no termina de reabastecer el mercado del dólar en el país, porque la gente todavía sigue con incertidumbre, siguen las restricciones en el sistema financiero, no tenemos diésel, el desabastecimiento de hidrocarburos, por lo que han manifestado muchos entendidos en la materia, va a ser algo ya recurrente. Entonces, definitivamente creo que en lo económico el presidente Arce se ha aplazado, porque lo que ha hecho el presidente es gestionar una pugna interna de poder y se ha olvidado de lo importante y se ha olvidado de lo prioritario, que es superar esta crisis, reconocerla primero, que es lo que no ha hecho, reconocer que estamos en una difícil crisis económica gracias a decisiones demagógicas y erráticas asumidas durante 17 años. ¿Cómo ve el manejo institucional en el país en la gestión de Arce? Con muchísima decepción y con definitivamente demasiada carga política cuando se tuvo la gran oportunidad, y te hablo por ejemplo en el tema de la reforma de la justicia, de realmente dar pasos certeros en la línea de reformar una justicia que hoy está en una crisis terminal. En lo institucional, yo creo que el presidente Arce, y te hablo específicamente de la justicia, ha tenido quizás el mayor fracaso histórico de su gestión.
Para nadie es desconocido que hoy la justicia seguramente está en una crisis que nunca antes había vivido, gracias por supuesto a la cooptación y al sometimiento y a la destrucción de su institucionalidad que durante 17 años el MAS ha conseguido por fines políticos y por objetivos políticos. Han instrumentalizado a la justicia como la mejor herramienta para la persecución política, para la vulneración de los derechos humanos y finalmente para la perpetuación del poder del proyecto masista. Y hoy el gran fracaso del presidente Arce es el no haber tenido la capacidad de encarar una reforma estructural de la justicia transparente y que definitivamente dé alguna luz al final del túnel de que esto podía suceder. Hoy la justicia sigue como ha estado durante todos estos años, en una crisis terminal, con jueces y fiscales que están ahí sometidos por el poder político y que solamente responden al poder político y no a los intereses generales de la ciudadanía. Y por lo que sucede en la Asamblea Legislativa también te puedo decir que ahí es otro gran fracaso del presidente Arce, porque lamentablemente él ha contribuido con muchísimas de sus decisiones y omisiones el que la Asamblea Legislativa también entre en una crisis institucional que no hemos visto en los últimos años y que lamentablemente la responsabilidad es en gran medida responsabilidad del presidente Arce, de su gobierno y de esta lógica de manejar a la institucionalidad del Estado con una lógica vertical, autoritaria y no democrática. Aunque nunca lo haya dicho explícitamente, hasta ahora nunca se ha declarado ni candidato ni aspirante a la reelección Arce, todos los elementos apuntan a que en rigor a la verdad ese es su proyecto. ¿Cuánto daño le ha hecho esta posición a su gestión gubernamental? Un daño letal, Omar, un daño letal, porque ahora que no nos vengan a contar el cuento del tío, por supuesto que el presidente Arce quiere ser candidato y quiere ser candidato desde el momento que llegó al poder y desde el momento en que se dio cuenta que podía asumir y tener una autonomía propia lejos de Evo Morales. Por supuesto que quiere ser candidato, por supuesto que quiere quedarse con la sigla del MAS. Si no estuvieran en esta pugna de poder totalmente descarnada que ha provocado que el gobierno ya no gobierne, que el gobierno maneje exclusivamente esa su agenda interna de pugna de poder para saber quién será el candidato y quién se quedará con la sigla del MAS el 2025. Hoy lamentablemente esa pugna de poder promovida por Arce y por Evo Morales y por el MAS en su conjunto ha hecho que estemos viviendo un desgobierno los bolivianos. Un gobierno que ya no se interesa y no está gobernando la crisis que viven los bolivianos cada día en lo económico, porque definitivamente su única prioridad, su única política pública es la de ver quién va a reproducir el poder el 2025. El gobierno ha dejado de priorizar lo que es importante en la economía, mientras los precios de los productos de primera necesidad suben en los mercados, mientras nos quedamos sin gas, mientras hay colas de combustible, mientras la minería ilegal arrasa con nuestras reservas naturales. Mientras eso sucede, el MAS, el gobierno, están en su pugna interna, están con sus impugnaciones en el Tribunal Supremo Electoral, están organizándose cabildos en un lado, congresos ampliados en la Ucaeñe por el otro lado. Lamentablemente, hoy tenemos a un gobierno que ha abandonado la agenda ciudadana, que ha abandonado lo que realmente es urgente e importante para la ciudadanía, y lo único que ha priorizado y sigue priorizando es su lucha interna por el poder. Este escenario, diputado Urquidi, este escenario que abre la pugna entre los propios masistas, la posibilidad que usted mismo dice de que la gestión gubernamental no es buena, etcétera, ¿qué oportunidades le da a la oposición y particularmente a comunidad ciudadana? La oportunidad se va a patentizar y se va a hacer realidad si, por supuesto,
no solamente Comunidad Ciudadana, sino todas las oposiciones, logramos entender de que estamos en el fin de un ciclo político, de que estamos en el fin de un ciclo económico y que, por supuesto, si demostramos tener la madurez política y si logramos tener la lectura correcta histórica que el país necesita y que los bolivianos esperan, por supuesto ahí, en la medida que construyamos una alternativa real, una alternativa responsable en lo programático hacia lo que hoy significa el movimiento al socialismo, por supuesto que habrá una oportunidad, no para la Comunidad Ciudadana solamente, habrá una oportunidad para toda la oposición democrática del país. Y aquí el desafío es de todas las oposiciones democráticas. Si no logramos tener esta madurez política, si no logramos tener este sentido de responsabilidad histórica con el país, por supuesto que fracasaremos nuevamente y lo único que haremos es tenderle la cama al movimiento al socialismo para que nuevamente se quede en el poder no 5, sino quizás 10 o 15 años. El desafío está planteado. Estamos con 2 años por delante, que en política es muy poco y es mucho a la vez. Por lo tanto, ahí habrá que generar y habrá que contribuir desde los espacios que nos toca, contribuir a que la oposición construya un bloque de unidad real, un bloque de unidad posible y un bloque de unidad que le pueda hacer frente al MAS el 2025. Pero esto se hace con voluntad, esto se hace con desprendimiento, esto se hace con un sentido genuino de responsabilidad patriótica con el país. ¿Cómo usted mira estos próximos 2 años en un momento donde ya en definitiva las condiciones objetivas de enfrentamiento entre las 2 alas del MAS se han agudizado y muy fuertemente? Usted sabe, hace poquito el ala radical del MAS ha decidido tomar tribunales electorales. Luego entonces, en un escenario tan complicado, ¿qué perspectivas le da a los próximos 2 años en materia de gestión gubernamental a Arce? Perspectivas y expectativas muy pocas, Omar, porque lamentablemente el movimiento al socialismo, producto de este fin de ciclo político, histórico por supuesto, que te mencionaba hace algún momento, no ha tenido y no tiene, y mucho me temo que no va a tener la capacidad de generar una propuesta nueva, una propuesta renovadora dentro del movimiento al socialismo hacia el país. El MAS ha agotado su propuesta. El MAS ya no tiene propuesta de país. A diferencia de lo que sucedió el 2006 con Evo Morales, con las críticas y las observaciones que podíamos tener y que por supuesto hasta el día de hoy las tenemos, sí existía una idea clara de hacia dónde se quería llevar al país. En lo político se hablaba y se tenía como una propuesta fundamental la Asamblea Constituyente, una nueva constitución política del Estado, etcétera, etcétera. En lo económico se hablaba de una nacionalización, bueno, que ya todos sabemos que esa ha sido otra de las grandes estafas del MAS, porque no hubo tal nacionalización. Y esa nacionalización que les gusta tanto hablar a los miembros del MAS ha sido un total fracaso. Pero sí había una idea primaria, si quieres llamarla así. Hoy no. Hoy el MAS no tiene ya propuesta hacia el país. Su única propuesta es la que te decía hace algún momento, reproducir el poder. Pero ha perdido esa capacidad y el gobierno del presidente ha perdido la capacidad y ha perdido la iniciativa política de plantear una nueva realidad, de plantear nuevas políticas públicas que logren cambiar y de alguna manera sostener la credibilidad que está muy venida menos, por supuesto, del gobierno del presidente Arce. Por lo tanto, lo que se viene en 2 años, mucho me temo que va a ser un proceso muy progresivo y acelerado de desgaste ante la incapacidad del presidente Arce ya demostrada de que no puede reaccionar a la crisis con políticas y con decisiones absolutamente claras y contundentes. Diputado Urquidi, como siempre le quedo infinitamente agradecido por habernos otorgado estos minutos, le mando un abrazo y espero que la próxima lo hagamos aquí con su presencia en nuestros estudios. Que le vaya muy bien.
Muchas gracias, Omar. Para mí, como siempre, es un verdadero placer estar en Cartas sobre la Mesa y hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches.